Aleluya. Damos gloria al Señor, pues Dios nos enseña a través de su palabra, nos enseña a tener confianza, a vivir tranquilo, porque en algún momento las malas noticias pues van a llegar a nuestra vida, y eso es a todos. Nos llega una mala noticia en cualquier momento. Una mala noticia nos llega y nos pueden decir: mire, usted tiene una enfermedad incurable. Mire, usted está malo del hígado, es incurable. Mire, usted está malo de los riñones, es incurable, nunca se va a poder curar. Mire, usted tiene cáncer. Mire, en algún momento le puede dar un paro cardíaco. Son noticias, malas noticias que nos puede llegar a cada uno en cualquier momento. Y cuando nos llega esa mala noticia, el corazón tiende a temblar del miedo. ¿Y si me voy a morir? ¿Y si me va a pasar esto? ¿Y si me va a pasar lo otro? No, a veces no tenemos paz en un momento que llega esa mala noticia. También puede llegar una mala noticia que miren que de repente va a haber guerra de tal país con tal país, una mala noticia. Miren que viene una peste del hambre, miren que viene una peste de enfermedad, una enfermedad contagiosa por todos lados del mundo. Cuídense, y miren, son malas noticias que nos llegan a nosotros. Y eso en todo el mundo, a cualquier persona le llega una mala noticia. Puede ser una mala noticia también, mire que viene un huracán, que viene una ola, viene un huracán, dice que por tal lado viene y ya va a llegar a nuestro país. Ay, ¿qué vamos a hacer? Mala noticia. Y en todas estas malas noticias, el corazón del ser humano, pues en un momento se puede llenar de miedo. Y ahora si viene aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces uno se preocupa. Pero Dios ha dicho en su palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, ahí es donde está diciendo que nosotros debemos de esperar en la bondad de Dios, esperar en la misericordia de Dios. Eso lo vemos en Salmos capítulo 34 y en el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, nos da eso confianza de que todo hombre, toda mujer, todo joven, toda señorita, todo niño, toda niña que confía en Dios, que obedece a Dios, tiene la garantía que aunque vengan muchas malas noticias, pero Dios siempre lo va a guardar, lo va a librar. Y qué importante es que nosotros tengamos temor de Dios, pero no un temor como dice pues dicen las religiones en el mundo. Porque muchas religiones dicen que el tener temor de Dios es simplemente tenerle miedo. El temor de Dios es cuando el hombre obedece a Dios. Y Dios dice, no mentirás, Dios dice que no debo de mentir, yo respeto a Dios. Entonces el hombre no va a practicar la mentira, la mujer no va a practicar la mentira. Esa es una parte de tener temor de Dios. Cuando Dios dice en su palabra, no andarás chismoseando en tu pueblo. El que tiene temor de Dios dice, respeta esa palabra y dice, no, yo no voy a hacer esto, andar chismoseando en mi pueblo, hablando mal de uno, hablando mal de otro, porque Dios ha dicho que desagrada a Dios eso. El que tiene temor a Dios va a poner cuidado a esa palabra. Si Dios dice en su palabra, no robarás, el verdadero temor de Dios que tiene el hombre, o el hombre que verdaderamente tiene temor de Dios, dice, no, yo respeto lo que Dios dice. Dios dijo que no debo robar. Yo respeto esa palabra que Dios dijo y no le voy a robar a mi prójimo. Mire, no le harás fraude a tu prójimo, no le harás trampa a tu prójimo. El que tiene temor de Dios dice, yo respeto, porque Dios dijo que no debo de hacerle trampa, no debo de hacerle fraude a mi hermano, a mi prójimo. Entonces el que tiene temor de Dios respeta esa palabra. El verdadero temor de Dios es cuando Dios dijo, no fornicarás.
El que de verdad tiene temor de Dios dice, yo respeto esa palabra que Dios dijo, que no se debe fornicar. Yo respeto esa palabra y porque amo a Dios, porque respeto a Dios, no practico la fornicación. Si Dios dijo, no adulterarás, el que respeta a Dios, el que tiene temor de Dios, dice, no, yo no voy a adulterar porque Dios dice que no debo de hacer eso, eso desagrada a Dios. En eso se manifiesta la persona que de verdad tiene temor de Dios. Las religiones en el mundo dicen que toda la gente del mundo tiene temor de Dios, pero ellos mienten, ellos roban, le hacen fraude a su prójimo y hacen todas las maldades que Dios dice que le desagrada. Miren, entonces qué importante aquí que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero entendamos bien claro qué es el temor a Dios. Y por eso es de que es importante, amados hermanos, que de verdad nosotros que creemos en el Señor Jesucristo y que le damos la gloria a Él por el sacrificio que hizo por nosotros, en verdad luchemos por practicar el verdadero temor de Él. Porque si de veras tenemos verdadero temor de Dios, nos apartamos de todos estos pecados, la mentira, el fraude, el adulterio, la fornicación, la idolatría y todas estas maldades, nos apartamos de todas estas maldades por agradar a Dios, porque sabemos que eso agrada a Dios. Entonces tenemos la garantía que Dios siempre va a estar con nosotros para librarnos. Y vemos aquí, usted puede ver que Salmo 91, el Señor Jesús dijo en su palabra, lo vamos a leer, porque esperamos que esta palabra sea de confianza para usted que siente temor en su corazón por alguna noticia que le ha llegado en su vida, en su familia, o noticias que viene guerra, o noticias que viene un huracán, o noticias que viene un maremoto, noticias, muchas malas noticias. Usted que tiene temor en su corazón por alguna mala noticia, esta palabra deseamos que le sea de bendición. Mire, Salmo 91 dice el Señor en su palabra: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Mire, enfermedades, pestes que vienen. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Mire, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Mire qué precioso esta seguridad. Esto es una garantía para las personas. No importa de qué país sean, no importa de qué pueblo sean, no importa qué idioma hablen, pero que se aparten de todos estos pecados que hemos venido mencionando. Hay seguridad que esta palabra, esta promesa se va a hacer real. Mire, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A ti no va a llegar si tú te conduces de veras con respeto, respetas lo que Dios dice en su palabra, te conduces en obedecer lo que Dios ha dejado escrito. Hay garantía para ti, para toda persona que se sujeta a lo que Dios dice en su palabra, que obedece. Hay una garantía. Van a caer a tu izquierda 1000, a tu derecha 10,000, pero a ti no va a llegar. Entonces, qué interesante es que creamos a esta palabra. San Juan 14, en el Evangelio de San Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo nos dijo esta palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Oiga bien, dijo el Señor. San Juan 14, 27 nos dijo esta palabra: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da.
no se turbe sus corazones ni tengan miedo. No se turben. Si ustedes me obedecen, si ustedes hacen caso a mi palabra que yo he dejado escrito, ustedes tengan confianza. Viene mala noticia por un lado, mala noticia por otro lado. No tengan miedo, mire, no se turbe sus corazones ni tengan miedo. Pero esa seguridad es para toda persona, hombre o mujer, niño, joven, señorita, que obedece lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Mire, San Mateo 8:23 nos cuenta de una situación seria que estaban pasando los discípulos. Y ellos tuvieron miedo al ver la situación que estaban viviendo. Pero miren qué precioso lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo capítulo 8 y verso 23, que dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos porque perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Miren, reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Los discípulos tuvieron miedo y ahora, ¿qué hacemos? Estamos a medio mar. ¿Quién puede ayudarlos aquí? El barco se daba vueltas, se hacía para un lado, para otro lado. Hoy sí nos vamos a morir aquí. ¿Quién puede ayudarlos? Maestro, levántate porque nos vamos a morir. Y el Señor, con la autoridad y el poder de su palabra, se levantó y le dijo al viento: enmudece, le dijo. Y el viento se enmudeció y se calmó la tormenta y fue hecho grande bonanza. ¡Qué precioso es! Bendito sea el Señor. Y mire, el Señor es bueno porque cómo se hizo la grande bonanza con el poder de su palabra. Esto nos trae a memoria que en el libro de Génesis el mismo Dios dijo: sea hecho la luz, y fue formada la luz. Produzca el mar toda clase de peces y reptiles, y fue hecho al poder de su palabra. Produzca la tierra, dijo, toda hierba, todo árbol que dé fruto. Y así fue hecho con el poder de su palabra. Y con el poder de su palabra, él le dijo a los vientos en esa ocasión: enmudece, le dijo al viento. Y el viento fue sosegado. Los discípulos se quedaron viendo, ¿y qué hombre es este que aún los vientos le obedecen? ¿Qué hombre es este que solo habla y le dice a los vientos que se enmudecen y los vientos le obedecen? ¿Qué hombre es este? Miren, qué importante que nosotros creamos a la palabra de Dios. Por eso es que, de veras, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios no necesita una estatua, no necesita un muñeco de yeso ahí para poder creer en Dios. El verdadero cristiano no necesita un ídolo en forma de hombre para poder creer en Dios. Porque dice la palabra de Dios que la verdadera fe que Dios aprueba es que la gente, sin ver un muñeco, sin ver nada, sino por lo que lee aquí, lo cree y lo va aplicando a su vida. Eso es la verdadera fe que Dios quiere que el hombre, que la humanidad tenga. No una fe fingida que por ver un ídolo, por ver un muñeco, eso va a decir yo tengo fe. No, eso no es una fe la que Dios aprueba. La fe que Dios aprueba es cuando aquí dice no robarás. Yo lo creo y yo lucho, yo no robo porque creo que Dios dijo que no debo robar. Eso es la verdadera fe que Dios aprueba. Cuando Dios dijo no mentirás, yo no miento porque Dios ha dicho que no debo mentir, lo creo con mi corazón. Eso es la verdadera fe que Dios aprueba. Si Dios dijo, no adulterarás, no fornicarás, yo me aparto de todas estas maldades porque creo que Dios lo dijo. Esa es la verdadera fe que Dios aprueba. Bendito sea el Señor para siempre. Todo lo que Dios dejó escrito aquí, la verdadera fe lo aplica.
El hombre no necesita un ídolo, una estatua para poder creer en Dios, aunque las religiones tratan de justificar ese pecado sin darse cuenta que están siendo engañados. Pero qué precioso es que esta palabra nos da seguridad y nos da confianza. Por eso tenemos paz, porque creemos y nuestra fe está fundamentada en lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. Mire Salmo 33. Oiga lo que dice Salmo 33. Recordemos que cuando el Señor Jesús dijo, enmudece, le dijo, Él solo le habló. Salió la palabra de autoridad de su boca. Enmudece, salió el poder de su palabra de su boca para calmar el viento. Mire lo que dice Salmos capítulo 33. Bendito sea el Señor para siempre. Salmo 33 y verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y lo vemos manifestar ahí cuando el Señor dijo, enmudece. Le dijo al viento, y el viento enmudeció. En una ocasión se acercó un hombre muy importante, el centurión, un centurión que tenía su siervo que estaba enfermo. Y llegó a Jesús y le dijo, Señor, mi siervo está malamente enfermo. Y yo te ruego, Señor, solo di la palabra, y yo sé que tu palabra es con autoridad. Solo di la palabra. Yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo va a ser sanado. Jesús le dijo, no he visto fe tan grande en Israel, pero sea hecho contigo como tú lo crees. Así lo crees, que sea hecho contigo como tú. No hubo necesidad que Jesús llegara. Solo dijo con su palabra, sea hecho como tú quieres, le dijo al centurión. Y cuando llegó el centurión a su casa, dice que llegó su siervo, estaba ya sano por la potencia de la palabra del Señor. Damos la gloria y la alabanza al Señor. Nos gozamos y nos alegramos con esta palabra, porque esta palabra es la que despierta la verdadera fe que Dios aprueba. Esa es la verdadera fe, cuando nosotros luchamos por obedecer lo que está escrito. Bendito sea el Señor para siempre. Y el mismo Señor nos dijo en San Mateo capítulo 10. Mire, toda esta palabra nos ayuda para que nosotros no nos atemoricemos cuando viene una mala noticia para nuestra vida. San Mateo capítulo 10 y en el verso 29. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor para siempre. Mire, capítulo 10 de San Mateo y en el verso 30. Pues aún vuestros cabellos están contados. Mire qué control tiene Dios de todas las cosas. Aún dice que si un cabello de nuestra cabeza se cae, Dios lo tiene contado. O sea que eso nos da confianza que Dios tiene un control máximo en todas las cosas. Qué precioso es que nosotros pongamos nuestra fe en lo que Dios ha dejado escrito, pero que no busquemos acomodarlos al pecado, sino más bien que nosotros nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la iniquidad, de la maldad, y que busquemos agradar verdaderamente al Dios del cielo. Nosotros deseamos que esta palabra le sea de fortaleza a su alma. Usted que se siente triste por alguna mala noticia, que va a venir un terremoto, dice, que va a pasar un terremoto, que viene un huracán, dice, que ya está por tal lado y que ya va a reventar y va a venir por acá y va a arrasar con todo. Ay, ¿qué vamos a hacer? Se llena de miedo el corazón con una mala noticia. Pero si nosotros obedecemos a Dios, nos apartamos de todos los pecados que Dios dice que le desagradan, nosotros vamos a estar tranquilos, vamos a tener paz. Y en algún momento, si algo nos aconteciera,
Y es la voluntad de Dios, porque puede ser que nos acontezca algo porque Dios lo permite en su soberana voluntad. También eso se puede dar, pero ya eso será porque Dios lo permite, pero Dios siempre está al cuidado de nosotros. Alabamos al Señor Jesucristo, porque el poder de su palabra nos da seguridad a nosotros. Pero qué importante, amados hermanos y amigos, que nosotros les invitamos que luchemos por apartarnos de todos los pecados que Dios dice en su palabra. Todo lo que dice en su palabra, el Señor, que es pecado, y si ahí lo dice que es pecado, aunque la religión le diga a uno, no es para tanto, no, la religión le dice, no hombre, no es tan así de serio. Pero si Dios lo dice que es pecado, nosotros hagamos caso a lo que Dios dice y no hagamos caso a lo que la gente nos puede decir, porque hay veces de que las gentes dicen, no, eso tal cosa no es pecado, somos humanos, ¿quién no falla, quién no se equivoca? Y muchas veces se usan todas esas expresiones para tratar de justificar los males, pero no es así. Así que nosotros esperamos que esta palabra sea de fortaleza para su corazón, para su alma, y que usted pueda tener paz a través de esta palabra. Salmo 119, verso 165, dice el Señor en su palabra, que mucha paz tienen los que aman tu palabra. Mire, bendito sea el Señor para siempre, pero ahí está la promesa. ¿Para quiénes? Para los que aman y obedecen la palabra del Señor. Salmo 119, verso 165, oiga lo que dice el Señor en su palabra. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y el amar la ley, amar la palabra de Dios, no es como dicen las religiones, que amar la palabra de Dios es solo por cumplir con tradiciones, cumplir con costumbres, cumplir con ritos, cumplir con muchas devociones, que las religiones, que los hombres que están detrás de las religiones, ellos lo han inventado. Cada vez inventan más tradiciones y costumbres, y la gente cree que por cumplir las tradiciones, por cumplir los ritos, por cumplir toda enseñanza que dicen las religiones, que con eso están agradando a Dios, que eso es amar a Dios. No. El Señor Jesús dijo en San Juan capítulo 14, Él nos dejó enseñado qué es amar a Dios. Amar a Dios no es cumplir con tantas vanidades que las religiones se han inventado para entretener a la gente. Y muchas personas creen que por cumplir con tradiciones y costumbres que las religiones se han inventado, con eso están amando a Dios. Mi amigo, no te equivoques, que el amar a Dios, Jesús lo dejó bien claro. ¿Qué es el amar a Dios? San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, dice el Señor en su palabra, capítulo 14 de San Juan, y en el verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, oiga, el que los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire, en el verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, el que me ama, mi palabra guarda. El que me ama, mi palabra guarda. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. O sea, aunque la gente cumple con una tradición, otra tradición, una costumbre y otra costumbre, con un rito, con otro rito. Pero si cuando es cuestión de mentir, miente. Cuando es cuestión de hacer trampa en sus negocios, hace trampa. Cuando tiene oportunidad de fornicar, fornica. Cuando tiene oportunidad de adulterar, adultera. Cuando tiene oportunidad de estafar, estafa.
está violentando. Entonces, aunque cumpla con tradiciones y costumbres, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo. Entonces, Dios nos dejó escrito en su palabra que el que ama a Dios obedece lo que Dios ha dicho en su palabra. Bendito sea el Señor para siempre. Y eso nos da seguridad, porque Dios siempre va a estar con nosotros. Les deseamos una bendición. Y también, estimado amigo, usted que no se ha entregado a Jesucristo, usted necesita arrepentirse de todos sus pecados y entregar su vida a Jesucristo. Porque Jesús murió por todos sus pecados. Jesús murió para lavarlo, para limpiarlo de todas las manchas de su pecado. Pero es importante que usted se arrepiente y se entregue a Jesucristo. Porque el Señor Jesús dijo, arrepiéntanse y crean al Evangelio, dijo San Marcos capítulo 1, verso 15. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces el arrepentimiento que vale para Dios es cuando usted se arrepiente y toma la decisión de apartarse de todos los pecados y buscar agradar a Dios. Y es importante que usted tome en cuenta que usted por su propia fuerza no va a poder vencer los males. Por eso es que necesitamos acercarnos a Dios. Nosotros tomamos la decisión. Señor, yo decido arrepentirme, yo decido entregarme a ti. Señor, aquí estoy, ayúdame a vencer todos los pecados que hay en mí. Porque por su propia fuerza no lo va a lograr. Por eso es que nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Porque es Él el que nos ayuda a poder dejar todos los males. Por su propia cuenta nunca lo va a lograr. Le deseamos bendiciones del Señor y que esta palabra sea de fortaleza para su alma. Amén y amén.